Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Micho Bonifaz, continuamos nuestras lecturas de la Cuaresma apoyándonos en el misal de la Santa Iglesia Madre Católica. Viernes después de ceniza, las oraciones del misal y lectura son las siguientes. En introito sacado del Salmo 29:11 dice: Me oyó el Señor y se apiadó de mí. El Señor se hizo mi auxiliador. Yo te ensalzaré, Señor, porque me amparaste y no permitiste que mis enemigos se burlasen de mí. Entonces aquí vemos dos cosas. El Señor oyó y tuvo piedad del rey David, y el David en agradecimiento, porque Dios lo ha amparado y no permitió que sus enemigos se burlasen de él, bien lo ensalza, lo glorifica, le agradece. De ahí la importancia de agradecer siempre el Señor. Mientras más somos agradecidos, más Dios nuestro Señor está con nosotros, nos bendice, nos socorre. Ser agradecido. Muchas veces pedimos y después olvidamos de decir gracias. La oración después de que le hizo es esta: Te rogamos, Señor, favorezcas benignamente los ayunos comenzados, para que la abstinencia que observamos en el cuerpo podamos también llevarla con un corazón sincero. Te rogamos, Señor, que favorezcas, ayudas benignamente, bondadosamente los ayunos comenzados, para que la abstinencia de la comida, de la bebida, de la carne especialmente, que observamos en el cuerpo, podamos también llevarla con un corazón sincero. Es decir, el ayuno, no comer, es símbolo del ayuno del pecado, no hacer pecados. Tener un corazón sincero significa no ofender a Dios con el pecado, hacer lo que Dios nos pide que hagamos para que lleguemos al destino de la vida eterna. La epístola de hoy está sacada de Isaías profeta, el capítulo 58, 1-9. Las obras exteriores de penitencia, como la oración, el ayuno, la acción de gracias, que deberían practicarse durante la Cuaresma, no tienen ningún valor ante Dios si no son acompañadas por el espíritu de sacrificio interior. Entonces, si por dentro no somos sinceros con Dios, bien, no vale lo que hacemos. Veamos lo que dice en la Sagrada Biblia, Isaías 58, 1-9. Esto dice el Señor: clama. ¿A quién lo dice? Al santo profeta, y mediante él a la iglesia, a los sacerdotes. Clama, no ceses, haz resonar tu voz como una trompeta, y anuncia a mi pueblo sus maldades, y a la casa de Jacob sus pecados. Y esto no le gusta a nadie. Clama, no ceses, se siga diciendo. Haz resonar tu voz como una trompeta. ¿Y qué vas a anunciar? Anuncia a mi pueblo sus maldades, en la casa de Jacob, el reino de Israel, sus pecados. Dios mío, qué difícil misión recibe el santo profeta, y qué difícil misión recibe también la iglesia en la persona de sus obispos, sacerdotes. Me buscan de día en día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado según la justicia y no hubiesen abandonado la ley de su Dios. Ellos me piden razón de los juicios de mi justicia y quieren acercarse a Dios. Porque hemos ayunado, dicen, si tú no lo ves, si esto no sirve, nada, no da fruto. Porque hemos humillado nuestras almas y no has hecho caso de nosotros. Entonces esto es la objeción, la pregunta del pueblo de Israel. Hemos ayunado, nos hemos humillado y no hay resultado. Y Dios contesta: es porque en el día de vuestro ayuno hacéis cuanto se os antoja, y porque exigís con dureza lo que deben vuestros deudores. Ayunáis para seguir los pleitos y contiendas y herir con puñetazos a otros sin piedad. No ayunéis en adelante como hasta aquí, si queréis que os oigan en lo alto vuestras oraciones.
Entonces el pueblo de Israel dice, Señor, hemos ayunado, nos hemos mortificado y no hay fruto. Y Dios contesta, hijo, usted ayuna, está bien, pero cuando hacen ayuno, ustedes hacen lo que les antoja, siguen pecando. Esto no vale, porque el ayuno del cuerpo es símbolo del ayuno del alma. Abstenerse del pecado, no hacer pecado, no hacer mentiras, no hacer robos, no hacer lo que nos antoja. Y también usted ayuna, sí, pero también exijas con dureza lo que te deben los deudores. Por ejemplo, los prestamistas, los banqueros, todo eso es grave, es grave. Una vez que uno prestó algo a alguien, pues que reciba algo si puede, sobre todo si el préstamo se hizo para negocios que funcionan. Pero si presta a un pobrecito que muere de hambre, que necesita una medicina, que necesita sepultar a su padre y su madre, ¿y de dónde va a sacar usura? Esto es malo. Aquí dice el Señor, y bien, no haga así. No ayunéis adelante como hasta aquí, si queréis que os oigan en lo alto las oraciones. Por ventura, el ayuno que yo pide, dice el Señor, consiste en que el hombre aflija por un día su alma, o encorvar como el junco su cabeza y que se cubra con saco y ceniza. ¿Es este el que llamáis ayuno, el día aceptable delante del Señor? El ayuno que yo amo, dice Dios, es más bien el que tú deshagas las ataduras injustas, desatar las ligaduras de la opresión, dejar libre al oprimido y romper todo yugo. Reparte tu pan con el hambriento y da posada a los pobres y a los peregrinos. Cuando veáis al desnudo, vístelo y no desprecies a tu propia carne, tu prójimo. Entonces tu luz brillará como la aurora y recobrarás muy pronto tu salvación. Y tu justicia caminará delante de ti y la gloria del Señor te protegerá. Entonces invocarás al Señor y te oirá. Clamarás a Él y te dirá, heme aquí, porque soy misericordioso, y yo, el Señor Dios tuyo. Entonces, queridos hermanos, aquí dice, ayunar sí es bueno, ayunar es bueno, pero en primer lugar, debemos ayunar del pecado, de lo malo, de lo que ofende a Dios nuestro Señor. El ayuno que yo amo es más bien el que tú deshagas las ataduras injustas. Si estamos tratando mal al prójimo, tenemos que corregir esto, ataduras injustas. Desatar las ligaduras de la opresión. Dejar libre al oprimido y romper todo yugo. Y esto lo dice especialmente a los banqueros, a los prestamistas, a los que hacen contratos inicuos, injustos, a los que explotan la pobre gente, hasta trabajar horas y horas y horas sin seguro, sin leyes sociales, con un sueldo de miseria. No es correcto, no es correcto todo esto. También pide el ayuno que pide el Señor, mientras ayunamos dice, reparte tu pan con el hambriento y da posada a los pobres y a los peregrinos. Dar el pan, alimentar, dar, comer, beber lo que necesita el pobre. ¿Cuántos pobres vemos en las calles con su banderita blanca, por ejemplo, en Guatemala? Y bien, podemos, que los hermanos, al salir, tener unos pesos, unos quetzales, unas monedas, y un billete mucho mejor, y dar a esta gente. Darle un librito, un catecismo, un folleto católico, también para alimentar su alma, para que conozcan su fe católica. El otro día estaba ahí en tráfico denso, había varias pobres mujeres con niños pidiendo limosna. Yo decía, Dios mío, si cada uno de esos carros diera un quetzal, podría recoger 200, 500 quetzales y podrían vivir a la semana. Pero, ¿qué hacemos? Cuando veas al desnudo, vístelo. Entonces tu luz brillará como aurora y recobrarás muy pronto tu salvación. Entonces, queridos hermanos, la cuaresma es también tiempo de ayuno, sí, de penitencia, sí, de arrepentimiento, sí, y también de obras de caridad. Obras de caridad. Lo que ahorramos al no comer, al ayunar, bien, no es para ahorrarlo, sino para darlo de limosna. La oración después de la epístola gradual, Salmo 26:4. Una cosa pedí al Señor y la seguiré buscando, que me deje habitar en la casa del Señor, para disfrutar allí de la dicha del Señor y vivir al abrigo de su santo templo.
una cosa pedimos, llegar a la vida eterna. Después, Salmo 102:10, el tratado sacado del Salmo 102:10. Señor, no obres con nosotros según los pecados cometidos, ni según nuestras iniquidades. Señor, no te acuerdes de nuestras culpas pasadas, antes nos prevengan tu misericordia, porque hemos quedado sumamente empobrecidos. Ayúdanos, Dios, Señor Salvador nuestro, y por la gloria de tu nombre, líbranos y perdónanos nuestros pecados por causa de tu santo nombre. El evangelio de hoy está sacado de San Mateo 5:43, 48, 6:1, 4. El espíritu de sacrificio interior se demuestra en las obras de misericordia que hacemos por nuestro prójimo, sean estos amigos o enemigos, y con la única intención de agradar a Dios. Pidámosle a Dios que nos infunda este espíritu de sacrificio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a nuestros enemigos. Haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen y os calumnian, para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llover sobre los justos y los pecadores. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos, los pecadores? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No lo hacen también los paganos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Guardaos de no hacer el bien delante de los hombres, para que os vean, porque no tendríais recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hicierais limosna, no hagáis tocar la trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, a fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que los tales recibieron ya su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, haz que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea oculta, y tu Padre que ve en lo oculto te lo premiará. Que los hermanos nos pide aquí de hacer limosna así generosamente, según nuestros medios. Ella será nuestra abogada el día del juicio. También nos pide de no guardar rencor, de amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos calumnian y persiguen. Como Cristo perdonó, rezó por sus enemigos, así debemos hacer nosotros. Después del Evangelio hay el ofertorio, Salmos 118, 154. Señor, vivifícame según tu palabra, para que conozca tus mandamientos. Vivifícame, dame luz, para que conozca tus mandamientos y los practique. Oración de la secreta. Después del ofertorio dice: Señor, te rogamos que el sacrificio que te ofrecemos de la observancia cuaresmal no solo haga aceptables ante ti a nuestras almas, sino que nos facilite con tu gracia la abstinencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Después del prefacio y comunión llega Salmo 2:12. Servid al Señor con temor y regocijaos en él con temblor. Aprended su enseñanza para que no os desviéis del camino recto. Entonces aquí pide de conozcamos el camino, la enseñanza de la fe, que está sintetizada en el catecismo, y para no desviar del camino recto. Oración después de la poscomunión. Infunde, Señor, en nosotros el espíritu de tu caridad, el espíritu del amor divino hacia el Dios y hacia el prójimo, para que a los que alimentaste con el mismo pan celestial, les des la gracia de vivir en perfecta armonía. Entonces pide que tengamos caridad. Y finalmente la última oración. Defiende, Señor, a tu pueblo y límpialo bondadoso de todos los pecados, pues no lo dañará ninguna adversidad, mientras no lo domine alguna maldad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Los hermanos, es muy hermoso que no lo dominará ninguna adversidad, si no lo domina el pecado, la maldad. Por eso la importancia de confesarnos y arrepentirnos.
¿Quieren conocer más y mejor su fe católica? Suscríbanse a nuestros canales en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional.